Bolivia ha crecido al 3.34%. ¿Qué significa esto? Tenemos a dos invitados para analizarlo en la ciudad de La Paz. El diputado Javier Zabaleta. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a No Mentiras. Buenas noches, un gusto estar contigo. En Santa Cruz tenemos al economista Carlos Schlink. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo al diputado y a toda la población. Diputado Zabaleta, usted es miembro de la Comisión Económica de la Cámara. Por favor, ¿qué significa este crecimiento del 3.34%? Bueno, primero que es parcial, ¿no? Es decir, no es todavía el crecimiento anual, que es con el que se mide las economías, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Y segundo, de que esperábamos más, es cierto, esperábamos más crecimiento, pero en todo caso no es una mala noticia. Yo diría que si no es una excelente noticia, bueno, aún sigue siendo una buena noticia de que Bolivia crezca a ese ritmo. Aún con ese porcentaje de 3.3, somos la segunda o tercera economía que más ha crecido en toda Sudamérica, así que igual son buenas noticias, ¿no? La segunda o tercera economía de Sudamérica. Don Carlos Schlink, ¿usted qué opina, por favor, este crecimiento que hemos tenido en el primer trimestre? Porque sí, hay que aclarar, no es de toda una gestión, no es de todo un año. Bueno, no son malas noticias, Jimena, pero sí desde comienzo de año ya veníamos justamente alertando sobre la desaceleración que venía encarando la economía boliviana, ¿no? Es cierto que estamos en los primeros lugares de Sudamérica, pero Bolivia no necesita crecer a niveles superiores a las otras economías. Bolivia necesita crecer a niveles que requiere la economía, ¿no? Y estamos hablando a niveles del 6.8, de un 7, 8%, como lo crecimos en el año 2013, ¿no? Que fueron excelentes noticias, que mejoraron toda la situación de las actividades económicas y que en la actualidad seguramente para los asalariados es una mala noticia porque lamentablemente la economía en este segundo trimestre tendría que crecer a un 6% mínimamente para poder alcanzar el promedio de 4.5 y tener un segundo aguinaldo, ¿no? Entonces, ¿en qué meses se mide? ¿Cuáles son los meses que se miden para saber si hay segundo aguinaldo? Para obtener un segundo aguinaldo, la medición se la realiza del mes de julio del año anterior al mes de junio del presente año que se está haciendo la medición. Entonces ya tenemos los 2 meses anteriores, los 2 trimestres de la gestión pasada más el primer trimestre de la gestión 2017. Para poder llegar a un promedio de 4.5 deberíamos superar en este segundo trimestre del 2017 un 6% de crecimiento, y si nosotros revisamos todos los crecimientos trimestrales de nuestra economía, tendría que recorrer seguramente hasta el año 2013, donde sí el crecimiento en un trimestre se alcanzó en un 6%. A partir de ahí, en los siguientes años, si no me equivoco, solamente en un segundo trimestre del 2014 tuvimos un crecimiento superior al 5.8%, y de ahí tuvimos crecimiento entre 3 y 4%. Permítame, por favor. Diputado Zabaleta, ¿Bolivia podría llegar a crecer este segundo trimestre a ese ritmo más del 6%? Bueno, tenemos la esperanza de que en la medición que se hace de junio a junio alcancemos a fin de año el 4.7%. Vamos a trabajar para llegar a eso, pero hay proyecciones que también dicen que no vamos a alcanzar más del 4.1, 4.2%. Aún así, con ese 4.1 o 4.2, que sería a nuestro juicio un cálculo muy conservador, aún así vamos a ser la economía que más va a crecer en toda Sudamérica si alcanzamos el 4.1 o el 4.2. Ahora, diputado Zabaleta, creciendo un 4.1, un 4.2%, ¿se alcanzará a promediar para que haya un segundo aguinaldo? No, el decreto del segundo aguinaldo establece claramente que hay que superar el 4.5%, por lo tanto, si las previsiones más conservadoras se cumplen, que es el 4, 4.1, 4.2, no va a haber segundo aguinaldo, y eso hay que ser claros, ¿no? Hay que ser claros. Entonces, lo que ha dicho el diputado Zabaleta, no habrá segundo aguinaldo con lo que tenemos hasta ahora y lo que está proyectado, diputado, para que nos quede claro. Lo que pasa es que es muy difícil predecir, ¿no? Pero ya hasta el mes de septiembre vamos a saber concretamente si hay o no segundo aguinaldo. Yo en lo personal te puedo decir de que va a ser difícil alcanzar el 4.5%. Estamos trabajando para superar el 4.5%, pero está muy difícil, y te digo por qué. Porque
los volúmenes de gas al Brasil han bajado, eso lo sabemos todos, y eso impacta en lo que son las exportaciones bolivianas, y eso jala nuestro Producto Interno Bruto, o sea, nuestro consumo interno, lo jala para atrás. Y tú sabes la crisis que está viviendo actualmente Brasil, están tratando de recortar gastos, su industria, esa industria sí está en una franca ralentización, entonces no requieren los volúmenes de gas que requerían antes, y eso es lo que un poquito nos frena, porque no son cuestiones internas las que nos están jalando hacia atrás, sino ahora, diputado, el tema del gas, ¿no? ¿Y este tema del incremento en el precio del gas a las industrias no frenará aún más la economía? No es de esa magnitud. Evidentemente, miren, si dependiera de mí, yo no hubiera tomado esa decisión de nivelar esos precios a esas empresas. Pero en todo caso se lo ha hecho, y eso no va a afectar considerablemente a la macroeconomía. Seguramente va a haber algunas dificultades en algunas empresas, pero no afecta a la macroeconomía en general, ¿no? Si dependiera de usted, entonces cambiaría esa política, porque los empresarios están pidiendo que se elimine. Sí, lo que pasa es que estamos en una política de generar empleos, de preservar los empleos que tenemos, etcétera, porque hemos tenido un problema el año pasado de que el desempleo ha crecido, no descontroladamente, pero sí ha crecido 1 o 2 puntos, y estamos tratando de revertir aquello. Entonces, como que esta medida no encaja mucho, pero como te digo, no es tampoco una medida que vaya a desestabilizar la economía o al empresariado en general, ¿no? Son unas cuantas empresas que sí seguramente van a tener que reajustar sus cuentas, ¿no? Don Carlos Schlim, ¿qué opina de lo que acaba de decir el diputado Zabaleta? Concuerdo totalmente con el diputado. Evidentemente se puede evidenciar de que la economía no va a tener una tendencia a crecer superior al 4% esta gestión, no va a existir el segundo aguinaldo, y evidentemente puede ser que pequeña cantidad de empresas se vean perjudicadas con el aspecto del incremento del precio del gas industrial, pero sin embargo no hay que dejar de lado que el 52% del consumo del gas lo realizan las industrias, quizás escalonadamente, algunos con un 8%, otros con el 12%, otros con un 30% y otros con un 48%, pero de todas maneras se está afectando, ¿no? Y eso se va a ver traducido en el precio. En el corto plazo esto va a incidir en los precios de los artículos que van a ser afectados principalmente, y quizás las empresas tengan que nivelar de cierta forma sus costos, porque esto fue algo que apareció en un momento en el que nos encontramos en un octavo mes y que tienen que ajustarse los costos. No hay que olvidarse que en el último trimestre el 50% prácticamente de los costos son los que se van asumiendo por el tema de los aguinaldos, por el tema de los incrementos, los bonos productivos. Entonces, para las empresas es un poco dificultoso poder cubrir en un solo trimestre los costos que ya tienen controlados y los que van adicionándose. Vamos a ver en cuadros cómo se ha movido la economía, tomando en cuenta los primeros trimestres de los años anteriores, cómo ha sido el histórico. El 2011, 6.2%. Les reitero, todos estos años se mide el primer trimestre para que sean comparaciones iguales. El 2012 el 5%, el 2013 el 6.7%, el 2014 el 5.7%, el 2015 el 4.7%, en 2016 5.9% y este año 2017 3.34%. Aquí lo dice don Carlos Schlim, el crecimiento más bajo de los últimos 5 años, diputado Zabaleta. Sí, y esa curva, esa tendencia es en todos los países, es decir, no es un asunto de Bolivia simplemente. En la mayoría de los países ha habido esa curva, salvo casos excepcionales, pero lo bueno es de que en otros países esa curva estaba en 3% y ahora está en 1%, o estaba en 2% y ahora está en menos 1%. Países aquí de la región, de Brasil, Argentina, diputado Zabaleta, Chile. Pero dejando de compararnos en lo negativo, pensemos en lo que puede ser positivo para el país. ¿Esto puede ir a mejorar? ¿Qué es lo que le puede decir a los bolivianos? Sí, hay una estrategia concreta y que está en pleno desarrollo en este momento, que es
ir separándonos de la dependencia del gas, y eso es la exportación ya de energía. Para eso se están construyendo hidroeléctricas, termoeléctricas. ¿Eso es a corto, a mediano o a largo plazo? El 2020, o sea, de aquí a 2 años y medio, deberíamos ya estar exportando energía eléctrica con todas las hidroeléctricas y otras que estamos construyendo. Así que en 2 años y medio, imagínate, todavía tenemos cuerpo para enfrentar 2 años y medio de crisis internacional, pero en 2 años y medio ya estamos exportando energía eléctrica, y gran porcentaje de nuestra dependencia en este caso del gas, la vamos a suplir con la exportación de energía eléctrica. Esa es nuestra estrategia y hasta el momento está en plena ejecución, y creemos que va a funcionar para que estas subidas y bajadas de los hidrocarburos ya dejen de afectar permanentemente al país, porque esas hidroeléctricas van a funcionar pues décadas en Bolivia, y el megawatt de energía eléctrica, la venta de 1 megawatt anual de energía eléctrica es casi comparable con la venta de gas natural, ¿no? Vamos a ver lo que está diciendo el soberano. Desde La Paz, el crecimiento económico boliviano crecerá en aproximadamente unos 5 años más, nos dicen. Desde Minero, la economía boliviana crece a pasos muy lentos. Desde Cochabamba, la economía mejoró un poco. No todo siempre es subida. Es un momento difícil que hay que superar. Desde Santa Cruz, no hemos crecido económicamente lo que se esperaba. Desde Cochabamba, ya es difícil que vuelvan a pagar segundo aguinaldo. Desde Tarija, cada año es más pobre, es la triste realidad de Bolivia. Edson Villalba, me encanta, este es el otro tema. Bueno, don Carlos Schlim, ¿qué es lo que se debería hacer en la economía boliviana para no sufrir de crecimientos? Bueno, justamente estas estrategias de las que comentaba el diputado son algunas alternativas que el gobierno debía haber asumido, ¿no?, desde gestiones pasadas, ¿no? Ya se hablaba de un plan estratégico del gobierno, un plan general de desarrollo en su primera etapa de gobierno, y las cuales se fueron retrasando quizás la ejecución de estos proyectos, y que actualmente ya estuvieran sustituyendo esos recursos que hemos perdido por dejar de exportar gas, por la caída de los precios internacionales. Y una cosa que hay que dejar claro, Jimena: tal vez no debemos compararnos tanto qué es lo que pasa con otras economías, si están peores que nosotros. Lo que nosotros debemos preocuparnos es justamente lo que decía el diputado, generar otras alternativas que le generen recursos al país, pero evitando quizás ahogando al sector formal de la economía. Otra cosa que no hay que dejar de lado, que solamente el 35% de esta economía es la que estamos ahogando, el 65% es informal. Hay que ir tras de la informalidad y formalizarla, y esto es con políticas públicas, no es con persecución fiscal, no es con cerrada de exportaciones. Sí hay que hacer con un control, hay que hacer fiscalización, pero vamos por la informalidad. El sector formal está golpeado fuertemente con estos incrementos a los costos, con la rigidez laboral y con cada vez las deficiencias que se tienen en el tema fiscal, que tienen que ir corrigiéndola, es cierto, pero hay que ir por la informalidad, que le podrían generar al país mayor cantidad de recaudaciones y crecer tranquilamente a un 7-8%, ¿no? Esas serían las alternativas para el país. Y bueno, la mala noticia con la que los bolivianos van a tener que dormir durante este año es que no van a recibir un segundo aguinaldo. Son más de 2 millones de asalariados que no van a tener esa oportunidad de recibir su segundo aguinaldo. Diputado Zabaleta, ¿qué es lo que se hará a corto plazo? Bueno, a corto plazo la estabilidad económica en Bolivia está garantizada, es decir, Bolivia no se va a caer el próximo año ni el subsiguiente. Definitivamente el peso de nuestra economía ya se autosostiene, gracias a Dios, gracias a que se han hecho las cosas bien. Pero yo quiero aquí decirte una cosa, Jimena, y es de que mira, países como Alemania, como Corea y otros que han salido de crisis severísimas después de guerras, etcétera, han sostenido durante 2 o 3 décadas un crecimiento como el nuestro, de 5-6%, y en ese periodo de tiempo se han llegado a constituir potencias. Es decir, Bolivia, si logramos mantener este crecimiento, que en promedio, por ejemplo, en estos últimos 10 años ha sido el 4.8, o sea, casi 5% de crecimiento. Imagínate si lográramos mantener ese crecimiento una década más, definitivamente Bolivia ya no va a ser ese país que recordamos, porque hay que recordar también
como la década pasada no teníamos ni para comprar pan, sacabas tu dinero te pagaban tu sueldo y al día siguiente se devaluaba, pero a la mitad. Esos momentos hemos vivido y ahora más bien estamos compitiendo con otros países por quién crece más. Imagínate sostener ese crecimiento, como te digo, del 5% o 4.8% como es hasta ahora una década más. Definitivamente Bolivia ya no va a ser nunca más un país pobre y a eso estamos apuntando. Tenemos un plan hacia el 2025 y hasta el momento todo está saliendo bien. Esperemos que nos acompañe la providencia para lograr estos objetivos, pero en todo caso el país no se cae ni el próximo año ni el subsiguiente en absoluto. Hay una economía fuerte ahora y tú puedes ir al banco, sacarte un crédito y garantizar de que tu dinero no se te va a devaluar, ni mañana va a haber alguna crisis en Bolivia como para que el banco te ejecute o cosas así. Hay esa estabilidad que la tenemos todavía garantizada por varios años y si todo sale bien, el 2020 estamos exportando energía eléctrica y estos imprevistos del mercado de hidrocarburos no nos va a afectar tanto ya a partir de aquí a 2 años y medio, si todo sale bien. Muy bien, quiero agradecerle, diputado Zabaleta, por haber estado esta noche en No Mentiras. No, pues es un placer. Gracias.